Hola, 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 hola. Muy, pero muy buenas tardes para mí. Estoy muy contenta nuevamente aquí para seguir compartiendo un video más de las historias de Chrissy Love y deseando que te encuentres perfectamente bien, extraordinariamente bien, gozando de todo, de salud, de economía, armonía y etcétera, etcétera. Realmente mis mejores deseos para ti. Y bueno, esta ocasión estoy lista para continuar contándote las historias y las aventuras. Hoy, este día, voy a contarte una de las aventuras de los milagros de mi vida. Y uno de los tantos, porque fueron muchos, pero bueno, vamos a ir aterrizando conforme, conforme los vamos acordando, conforme vaya adaptándose a la secuencia. Pues bueno, ahora sí voy a mencionar ciudades, municipios, lugares. Ahora sí voy a mencionar. Y la razón por la que voy a mencionarlos es porque eh, pues algunas personas quizás sepan o conozcan, ¿verdad?, esos lugares. Y bueno, para que se den una idea más o menos de por qué fue un milagro. Y para los que no, bueno, les voy narrando eh, los eventos, más o menos los lugares, como fueron. Bueno, empezamos pues, arrancamos con esta historia de una de un milagro en mi vida. Sí, te he dicho siempre que, o cuando empecé yo a narrarte esto de los milagros de mi vida, que siempre hay quien nos cuida, quien nos protege, que tenemos gente cuidándonos, ángeles, a nuestro creador y incluso hasta personas que ya han fallecido, que han trascendido, que ya no están aquí, que nos aman tanto, que quizás también están allí al cuidado de nosotros. De hecho, no estamos solos, siempre lo he dicho, nunca estamos solos. Hay un ejército. De hecho, hay quien dice, son más los que están con nosotros. Y sí, son muchos los que están con nosotros. Bueno, sucede esto. Era los años como 81, 82, como 1981, 1982, más o menos. Eh, en esos años, yo estaba laborando en Petróleos Mexicanos y pues había tenido algunos contratos eventuales empecé como todos los que empezábamos en esa época, no sé ahora, pero en esa época, todos teníamos que pasar por intendencia, nuestro primer contrato. Ya había yo pasado por intendencia, ya había sido mensajera, ya había sido oficinista de sexta, creo que hasta de quinta, así le llaman, así se les manejaban a estos puestos donde uno laboraba. Y bueno, yo estando así, trabajando en esto, en otro, entonces tuve compañeros y uno de ellos que se llamó, no recuerdo el nombre de él, pero bueno, disculpa, pero él me comentaba en ese tiempo que si yo tenía un oficio o algo, sobre todo en el dibujo técnico industrial, porque había una área porque estaban en ese tiempo todavía estaba en construcción el complejo industrial de la Cangrejera. Entonces me decía, había todo un mundo, oficinas largas donde estaban todos los dibujantes técnicos.
Y él me dijo, no, pues nosotros acá ganamos tanto. Si tú llegas a tener un estudio como estos, pues ya podrás pedir contrato ya como dibujante técnico industrial. Y bueno, yo, lo que es la juventud, cuando está uno joven, a uno se le hace tan fácil todo. Pues entonces yo agarré y decidí que iba a estudiar dibujo técnico industrial y lo hice. Empecé a hacerlo. Empecé a ir a la escuela, pero no en mi lugar donde yo crecí, no. Allí el lugar era muy pequeño en esa época, éramos poca gente. En ese tiempo Nanchital tenía aproximadamente, te dije que yo iba a mencionar lugares ahora, Nanchital tenía un aproximado de 5,000 personas más o menos viviendo allí. No era mucha la población todavía. Y entonces, entonces los estudios tenían que hacer en Coatzacoalcos, donde había más escuelas donde prepararse. También en la chica las había escuelas, de hecho yo hice mi primaria y secundaria y algún otro estudio por ahí que ya después mencionaré. Y entonces me fui a Coatzacoalcos, me inscribo allí y empecé a ir al, a la escuela de Jicotencal, se llamaba en esa época, no sé, ya no creo que exista, o no sé, yo creo que no, ya son tantos años, casi como 50 creo. Ajá. Entonces, entonces yo empecé a cursar mis estudios de dibujo técnico para dibujante técnico industrial, me compré respirador, lámparas para el trabajo en el respirador, que la regla T, que le llaman uno, y todos los aparatos necesarios para la medición de mis proyectos que empezaba yo a elaborar. Entonces, yo por cierto, por las noches, porque me encargaban, pues iba a trabajar, iba yo a laborar a petróleos y cuando salía, pues iba a la escuela y luego por la noche llegaba yo a hacer mis tareas. Pero yo siempre fui muy dormilona, muy dormilona. Y entonces, pues no aguantaba yo, y aunque yo tomaba, mal hecho lo que voy a mencionar, no se hace. Tomaba yo unas bombas, bueno, no voy a mencionar los productos, eran naturales, pero de todas maneras no les voy a dar ideas a los jóvenes. Pero bueno, tomaba yo algunas cosas, entre ellas café, para mantenerme despierta, pero conmigo no funcionaba eso. Yo me quedaba dormida sobre el respirador y no terminaba a veces, casi no terminaba mis dibujos. Entonces, y así, seguí mi secuencia de laborando en petróleos y yendo a la escuela. Pero sucede, disculpa, pero sucede que ah, allá en esos tiempos del auge petrolero, había mucho, mucho, mucho para laborar ahí. De hecho, llegaban de muchos lugares, del norte, del sur, del centro, llegaban ahí a buscar trabajo. Y lo encontraban, ¿eh? Se les daba de trabajo. Bueno, entonces sucedió esto. Sucede que era muy común que nosotros pidiéramos RAI, así hacíamos, para pedir RAI, para ir al centro y para ir a todos lados. Pero en esta ocasión yo ya había salido de trabajar, ya estaba yo con mis útiles, allí esperando el transporte, ahí por donde era la gasolinera, que hoy es IPEXA. Entonces estaba yo parada en esa esquina esperando transporte para irme a Cuaxa, a la escuela. Pasó una camioneta y así era uno, a lo mejor actualmente es
Actualmente es tan delicado esto, pero bueno, le hice ray al señor de la camioneta y sí, el señor se paró, yo subí con mis útiles, puse así enfrente de la camioneta, puse mi reglate y yo ya entraba tarde, porque salía a las 4 de la 3 de la tarde, yo me venía yendo como a las 4 a la escuela, a las 5 casi, yo entraba ya más tarde. Entonces este señor empezó se desplazó de ahí de Nanchital a Coatzacoalcos. Ya estando allí, yo le dije hacia dónde estaba mi escuela, para que me diera el rayo hasta allá, pero este hombre no lo hizo, no jaló para allá. Entonces empezó a desplazarse. En ese tiempo estaba en construcción, me parece, el Chedraui que está allá por el seguro, más o menos. No estoy en las calles porque yo Coatzacoalcos, así que bruto que bien no lo conocía yo. Pero bueno, empezó a desplazarse y por allá por Chedraui, ese lugar, en esas épocas, más para arriba, ya era, bueno, porque me llevaban por ahí, por eso me di cuenta, ya eran pues dunas de arena, porque para allá abajo estaba la playa. Entonces, ese hombre enfiló hacia allá, pasó cerca, por decir, donde estaban construyendo Chedraui, y enfiló hacia allá. Y yo le dije, oiga, señor, por aquí no es. No, es que yo voy no sé a dónde, pero oiga, te llevo. Entonces empezó él a irse hacia allá y yo empecé a llenarme de miedo. Ya para entonces sí empecé a llenarme de miedo, ya eran como ya iban a ser como las 6. Ya yo había atrasada, además. Te digo que estaba yo esperando el camión y no pasaba. El caso es que el señor siguió enfilando, seguía, no paraba. Y yo ya tenía mucho miedo. Ya tenía mucho miedo. Estoy hablando que yo tendría como unos 18 años. Entonces, ahí entró la mano de el creador. Ahí entraron los que me cuidan y los que me protegen. Había, había esa calle que iba, no sé para dónde iba, no sé para dónde iba. Era nada más la calle, pero por decir estaba fincada la calle y hasta acá era arena. Y yo que también para ese lado no me fijé, pero para acá sí se queda arena. Siguió y de pronto él, como yo creo que yo estaba muy nerviosa y yo le decía que por ahí no, que mi escuela no era por allí, el hombre de pronto la llanta se sale de lo que es la calle y cae así de lado, contra la arena, cae. Al mismo tiempo de que él se hace así, se ladea, sucede algo. Apareció una patrulla, venía con sus torrejas. Aparece la patrulla y le pide los papeles, que entregue su documentación, querían ver la documentación ellos. Entonces, ese fue mi momento, ese fue mi momento. Cuando él se da la vuelta para sacar sus documentos, pero aquí estaban los patrulleros, que a mí ni siquiera me volvieron a cambiar, y qué bueno, yo qué bueno digo porque, pues, porque el miedo era mucho. Él me dice, ¿a dónde vas? Porque vio que yo estaba agarrando mi reglate y agarro, no le contesto, pero a él lo estaba presionando los señores de la patrulla. Entonces él tiene que entregar, y entonces se sale otra vez, agarra documentos, sale, y en ese momento yo
Ya tenía en mi mano la regla T y mis útiles y salgo corriendo. Yo no sé si fui invisible para los señores policías que estaban allí o de tránsito, no sé, pero solo sé que tenían torrejas. Yo no sé si al hombre le preguntaron algo, no sé, ya no supe nada. Pero pues nadie me siguió, ni siquiera el de la camioneta, porque estaba entretenido con esos hombres, los otros, los uniformados. Y entonces allí de Chedraui para allá abajo, bueno, para allá, es bajada, es bajar, 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 hasta llegar al Seguro Social. Pues todo ese tramo me lo aventé corriendo, corriendo, no paré, no paré. Yo recuerdo que yo estaba empanicada y no paré. Y corrí, 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 hasta llegar al seguro. Crucé la calle y llegué al seguro. Ya que estaba allí, ni de la escuela me acordé ya para entonces. Ya no me acordé de la escuela. Yo lo que quería era llegar a Lanchital otra vez. Y así le hice. Agarré, ya que bajé allá, o sea, a tomar autobús. En ese tipo de autobuses pasaban por donde sea, no, bueno, no como ahora que creo que un poquito más complicado, al menos a mí se me complica, ya no, yo ya desconozco todo por allá, pero bueno, entonces, de hecho creo que puros taxis ya son ahora. Y sucede que así fue como me salvé, una vez más, una vez más, hubo ángeles, hubo gente cuidándome, protegiéndome, y yo siempre fui muy distraída, y siempre fui muy confiada también, pero siempre también estuve muy cuidada y protegida, siempre librada de todo mal. Y ahí pasó una vez más. Ocurrió el milagro, fui rescatada por esas personas que llegaron los de la torreja, llegaron y entretuvieron al hombre. Yo tuve la oportunidad de huir. Si no hubiera llegado, si no hubieran llegado esos policías o de tránsito, no sé qué hayan sido, otra hubiera sido la historia para mí. Pero siempre hay algo que superior que está de mi lado, cuidándome. Y bueno, pues aprendí allí, ya empecé a agarrar más, aprendí a no pedir ray, aprendí a no pedir ray, aprendí a cuidarme un poquito más. No se me quitó, seguí siendo siempre un poquito distraída, un poquito confiada, pero iba aprendiendo, bueno, ahí había aprendido, ahí me agarré, más bien ahí agarré miedo, ya no fácilmente. Y bueno, una vez más fui protegida. Y bueno, ahora voy a pasar sin más reflexión. Sí, bueno, sí voy a reflexionar un poquito nada más rápido antes de pasar a lo de la tiroides, que va a ser muy cortito también. Leía una frase muy hermosa, que dice que si uno pierde la riqueza, no ha uno perdido nada. Y que si pierde uno uh, pero si tú pierdes tu salud, entonces has perdido algo. Pero si pierdes tu paz interior, entonces lo has perdido todo. Y eso es lo que más, al menos ahora, que hoy que lo sé, lo cuido mucho. La paz interior. Eso es lo más importante y lo más valioso que un ser humano puede tener. Que cuidar mucho, que proteger, que tener bien cuidado la paz interior. Y bueno, en esa ocasión, pues bueno, gracias al creador que, pues mi paz interior
continuó todavía conmigo después de esta experiencia. Y bueno, vamos a hablar de nuevo con el decreto de la tiroides, que dice, la problemática de la tiroides dice así que, ahorita lo acabo de olvidar, ¿sí? No voy a meterme en problemas del decreto, pero sí te voy a hablar en cuanto a, a una situación de la tiroides. Normalmente la gente que tiene la problemática de tiroides tiene la presión sanguínea alta. Casi siempre sucede eso. Entonces, una de las razones que yo aprendí desde hace algunos años era de que la razón por la que la presión arterial se sube es por problemas emocionales de mucho tiempo atrás que no se han resuelto. Entonces es muy importante resolver nuestros problemas emocionales muy atrás para poder tener estabilidad y equilibrio en nuestra presión y no solo en ella, para poder también disfrutar de esa paz interior de la que te hablaba antes de. Uno de los decretos a instalar aquí en nuestra mente, en nuestro cerebro, para la cuestión de la presión alta, aparte de lo físico, yo, de manera natural, yo lo que hago es, yo tomo ajo licuado por las mañanas con limón, me licuo 3 ajitos, ¿sí? Con unos 3 limones, con todo y todo, los lavo muy bien para poder casaquearlos y meterlos a mi mini licuadorita. Tengo una tapita bonita que enrosco y ahí pongo los ajos y el limón y los licúo y eso tomo, los limones con ajo. Aparte de eso, nada más eso, tomo algo, yo tomo muchas cosas, no, yo no solamente me limito a eso, tomo muchísimos, todo natural, todo natural. Pero bueno, yo. Pero tú puedes optar por lo que tú quieras. Lo importante sí es cuidar la presión arterial porque es delicado y si no la cuidas, pues bueno, te puede dar algún susto. La presión arterial alta sobre todo es muy delicada. Entonces hay que cuidar mucho. Yo tomo también alpiste. Yo tomo muchas cosas. Yo tomo alpiste por las mañanas y por las noches. Yo tomo 2 veces, tomo el ajo y etcétera, etcétera, etcétera. Tomo muchas cosas para mantener estabilizado y en equilibrio. Y hay un patrón mental, te decía, que se instala y que dice así, con alegría libero el pasado. Con alegría libero el pasado. Estoy en paz. Ese es el patrón que uno debe instalar. Hay que soltar el pasado, hay que dejarlo ir y hay que vivir solo el presente. Eso es lo importante, el presente. Todo momento es el presente. El pasado ya se fue, ya pasó, ya no está. No hay que regresar para allá, hay que continuar hacia adelante. Presente, 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 disfrutando cada momento el presente, sin permitir que ocupe un espacio el pasado en nosotros. Y si es que llegas a tener recuerdos, pero que sean bonitos, que sean agradables, cosas que te dejen un buen sabor de boca. Y bueno, esta tarde yo estoy muy contenta
porque el Creador es maravilloso con nosotros, porque somos muy, muy bendecidos todos los días de nuestras vidas. Solo hay que acceder a esas bendiciones mirándolas y disfrutándolas todos los días. Y sí, porque solo con el corazón se puede ver bien lo esencial, eso es invisible a los ojos. Y soy Trisi Love y hasta la próxima. Bye, bye, bye. Quiero